Beto, ¿me escuchás? A ver, estoy, espera, no estoy muteado. Aguantame. Ah, ¿se escucha? ¿Me escuchás, Beto? No, tenés desactivado el mic, parece. Te veo, pero no te escucho. A ver ahí. Ahí te escucho. Ahí ¿Me está, ahí está. escuchás? Ahí sí. Bien, Buenísimo. perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, tranqui, a full. Tranqui a full, ¿viste cómo es esto? Bueno, sí. Yo también, me ves acá tranqui a full. Sí. ¿Estás Sí, pero dame. laburando? ¿Estás en tu casa laburando o...? Sí, sí, estamos trabajando en forma virtual, ¿viste? Eh, pero es más enquilombado a veces que más desorganizado, ¿viste? No, Todo el día. cuesta mucho porque, bueno, todos los pibes no tienen la posibilidad de contar con datos móviles suficientes, con dispositivos suficientes. Bueno, es un problema, ¿viste? A veces te querés hacer una reunión por Zoom con los chicos y no podés porque los padres se llevaron el celular al estar en su Claro. trabajo, ¿viste? El celular que tienen, ¿viste? Un montón de dificultades, ¿viste? Sin contar lo pedagógico que es estar en el aula, ¿no? Lo importante que es estar en el aula con el pibe. Es que no lo suplantás con nada eso, ¿viste? Claro, sí. Por más que le busquemos una vuelta, se puede parecer en algunas cosas, digamos, pero a eso no lo suplanta nada. La presencialidad es única, ¿viste? Es que afecta un montón de aspectos, de la atención, desde el control, desde el poder e incentivar al pibe, ¿viste? De mantenerlo en línea, ¿viste? El pibe en un Zoom no te da bola, te Tal mutea cual, y ¿no? Y claro, y primero también, llegar a todos y después el nivel de atención en las reuniones de Zoom, hasta para un adulto a veces, a claro, medida que porque se extiende la reunión, resulta un poco, viste, como que empezar los cabezazos, viste, después de un rato largo, ¿viste? O te distraes, viste, un poco, viste, con diferentes cosas, cuesta mucho prestar atención, viste. Así que sí, hay varias dificultades. sí, como te contaba el otro día, la idea arrancó, ¿viste? De poder empezar a hacer charlas por Zoom, ¿no? Con distintas protagonistas de la escena del rock de distintas épocas para que nos cuenten un poco cómo era la época que vivieron, ¿viste? Y que viven, porque, o sea, y ir contando eso y después, bueno, hacer una edición, tipo un documental de varios capítulos o de lo que dure, para que quede un registro, más que nada también para tener la posibilidad de esto compartirlo con, no sé, con las escuelas, con los centros culturales, que esté al alcance de todos, ¿viste? Y, Claro, está buena la idea. y que quede un registro, ¿viste? Que sepamos que, no sé, dentro de 2 años un pibe necesita saber cómo era la década del 70, ¿viste? Vaya a YouTube y la encuentre ahí contada por sus protagonistas, ¿viste? Claro. Entonces, nada, es eso. Vengo hablando con toda la gente propia de la época, ¿no? De distintas épocas, porque por suerte hubo distintas épocas. Desde los pioneros, ¿no? De fines de los 60, los 70, que eran los locos más arriesgados, porque no había nadie en acá en Varela, imagínate. Bueno, después fue evolucionando y donde empezamos a aparecer todos en distintas épocas. ¿Vos dónde te atrapa el rock y más que nada la Mirá, escena yo del... no recuerdo, a mediados de los 70, ¿no? Escuché por primera vez un ensayo de una banda, eh, creo que se llamaba Neptuno. La casa de este vecino daba con el fondo de mi casa. Y bueno, y de ahí escuché el tren de las 16 por primera vez, mira, me quedó regrabado. Ah, En ese grupo estaba Ricardo Andrich, que es mi vecino,
que él tiene un grupo ahora que se llama Survive. Bueno, él estaba tocando con otros flacos del barrio y ese fue como lo que más me quedó grabado, el tren de las 16 de Papo, que ellos lo tocaban. Y esto sería así, no sé, años 75, 76, no sé, por ahí más o menos. Y después me empezó a interesar el rock, pero no había muchos programas en esa época para escuchar, ¿viste? Y me empecé a acercar a través de la revista Pelos también, ¿viste? Desde lo visual, digamos, ¿no? Porque aparecían un montón de bandas que no sabía dónde escucharlas. Entonces empecé a comprar esa revista y aparecía, qué sé yo, desde Rush, aparecía AC/DC, aparecía, bueno, otro montón de bandas que ni sabía cómo sonaban. Así estuve un tiempo, pero siempre me empezó a atrapar la cultura rock. Y bueno, hasta que un día descubrí, no sé cómo, un programa que se llamaba Concierto de Música Pop, creo que estaba en una radio de La Plata. Y bueno, y a partir de ahí empecé a escuchar, bueno, decía, acá está este grupo, viste, que yo había leído las notas y todo eso. Y bueno, y ahí escuché mucha música, mucha música. Y después, bueno, me empecé a comprar a medida que fui creciendo. Claro. También por esa época, años 78 más o menos, eh, un flaco del barrio estaba vendiendo un disco de Bob Day que se llamaba Es una nube. Claro, Eh, sí. una tapa así bastante gris, ¿viste? Van los tres caminando, Sí. los tres integrantes de Bob Day. Y bueno, lo compré, que en ese momento no tenía dónde escucharlo, o sea, tuve que esperar a ir a un amigo para escucharlo, ¿viste? No tenía tocadisco, no sé, se había roto, no sé qué pasó ahí. Y bueno, y eso fue mi primer disco de rock. Claro, es que qué importante que fue Box Day, incluso y a nivel internacional Creedence, ¿no? También en toda esta zona, ¿no? Porque yo desde chico es una música constante, pasan las generaciones y se sigue escuchando en las casas. Un sábado a la tarde vos pasás por cualquier barrio y vas a encontrar algún tema de ellos. Tal cual. Y otro que se escuchaba mucho después en los bailes de los primeros bailes de los 80, fines de los 70, era Johnny Rivers, no ¿No? sé si te acordás, Sí, sí, sí. que era para patear rock, digamos, para bailar. Es que había un momento en la noche del baile que se pasaba rock and roll bailable, que de pista se le llama, Tal ¿no? cual, tal cual. Sí, sí. De la muerte del payaso hasta Memphis, Tennessee y algunos de Tal Fogerty, cual. The Kings se llamaba el grupo de Kings, claro, claro. de La Muerte de un Payaso, que tiene otros temazos muy lindos también. Beto, y vos ahí, bueno, ¿qué eras? Adolescente, cuando te encontrás con la banda de Ricardo ahí escuchándola. Sí, sí, después vino el boom de la música del rock nacional creo que fue el Festival de la Solidaridad también, ¿viste? Porque hasta ese momento el rock nacional tampoco era que estaba tan difundido. Me acuerdo que lo que más sonaba en la radio, ponías cualquier radio o casi cualquier radio, y sonaba mucho Camilo Sesto, Claro, Ángela Carrasco, Los melódico Pasteles pop. Verdes. Estoy hablando del tiempo de la dictadura, Sí, claro, claro. principios de los 80, fines de los 70, ¿viste? Bueno, todo ese tipo de moda, que incluso habían hecho películas y todo, con ese tipo de música, y después, bueno, viene lo de las Malvinas y ahí se produce el concierto de la solidaridad y a partir de ahí hay como que se abre, ¿no? En los medios para la música Claro, nacional, porque digamos. digo, ponerle para un pibe, para un adolescente, en la casa lo único que teníamos era el televisor y lo que pasaba en la televisión era la información que teníamos. Me acuerdo de todas esas camadas de, de películas o de programas de pasatistas, así como La Carpa del Amor y Cacho Castaña y todo eso era lo que se escuchaba ahí todo el tiempo, ¿no? Al menos que tengas algún referente o alguien de la familia que ponía un disco o un cassette y ya encontrabas otra música. ¿Vos tenías así en tu casa alguien que te hacía escuchar música o lo encontraste afuera, o sea, en el barrio?
No, yo lo escuché por las mías, ya te digo, creo que lo que me abrió las puertas fue escuchar el tema de Papo ahí con mis vecinos tocándolo, y fue algo que me atrapó, a partir de ahí empecé a investigar, a buscar por donde podía, pero no, en el barrio no había tantos, Claro. de mi edad, te diría que era, no sé, contados, ¿viste? Los que Claro. escuchábamos rock. Yo escuchaba rock, ¿no? O sea, podía escuchar otra música, pero porque el contexto que me rodeaba escuchaba otra música, ¿viste? Y entonces me la tenía que aguantar. Sí, Pero sí. lo que me gustaba era el rock, ¿no? Y vos ya ibas ahí, o sea, ibas dándote cuenta que el rock también es un movimiento, ¿viste? Es un sentido de pertenencia. Eh, primero sos rockero y después sos músico, ¿viste? Como que vas encontrando ese lugar donde encontrás un montón de otras cosas que no tienen que ver solamente con lo musical o con las canciones, con una postura, una estética, un pensamiento. Sí, además que, por ejemplo, cuando empecé a escuchar rock nacional, en esa apertura hacia el rock, aparecieron un montón de grupos eh, que, bueno, que veías que había otra forma de hacer música y otra lírica también, ¿viste? Otra forma de escribir canciones también, ¿no? Que eso también me atrapó, digamos. Yo en esa época fundamentalmente re rock, ¿viste? Si bien lo primero que escuché y que tengo recuerdos del folclore, ¿viste? Pero cuando entré en esa parte de la adolescencia, fue como que al descubrir el rock me agarré un poco a esa cultura, digamos, ¿no? Y era el mundo de ser distinto, ¿no? Uno quiere pertenecer a una parte de ser distinto, de tener otra visión del mundo. Y vos ahí empezás la secundaria, o estás en la secundaria y encontrás a algunos pares, así alguien que tenía las mismas inquietudes que vos. Sí, después vos sabés que yo empecé de adolescente a estudiar guitarra, pero dejé, ¿viste? Dejé. Y después con los años, cuando pues yo empecé, en realidad toqué ahí, no recuerdo, 14, 15 años, fui a estudiar algunos meses y dejé. Me olvidé después de la guitarra. Fue como a los 18 años conocí a un amigo, a un muchacho que nos hicimos amigos y que él tocaba, sabía algunos temas, y me empezó a pasar de oreja, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé a aprender a sacar temas, y aprendimos mucho con este amigo tocando en bares o donde pintara, era tocar, ¿viste? En reuniones y tocar mucho, horas y horas, y a tratar de escuchar todo lo que podíamos y a sacar temas. Esa fue como mi escuela, digamos, con este amigo, ¿viste? Claro. ¿Y cómo era? O sea, vos venías de un barrio, porque te Claro, yo venías soy para del el barrio de Los centro a Pilares. buscar algunos lugares. Sí, después de esa etapa de aprendizaje, digamos, con este amigo que tocábamos por muchos lugares del barrio, ¿viste? Bares, qué sé yo, donde pintara tocábamos. Cumpleaños, fiesta, cualquier cosa. Fiestas, sí, donde nos digan, tocábamos, ¿viste? Eran como Después los de músicos ahí, del barrio. Eran como los músicos del barrio. conocí, sí, después de ahí, creo que lo conocí al Negro López, no sé si lo tenés. Sí, como El Negro López, bueno, con él salíamos a tocar ya no por el barrio, sino al centro de Varela, ¿viste? A veces me invitaba a él a tocar y tocábamos en algunos pubs, ¿viste? Y compartíamos escenario algunas veces. Ahí ya estamos hablando de los años 80 un poco, no claro, recuerdo, mitad de los 80, un poco más tal vez. Y había, bueno, y tocábamos en algunos unos pubs de Varela. Eh, y hacíamos temas de canciones, digamos, más canciones, ¿viste? Eh, Eso sí, ahí eso fue en el año. había la etapa de la transición entre Malvinas y la democracia, y después Varela tuvo mucha vida de espacios, ¿no? De bares y de pubs, y estaba muy de moda también la música acústica, los dúos, también que era más Sí, lo fácil para nuestro el era acústico, acercamiento. ¿viste? No sé, en esa época yo no recuerdo haber visto bandas. Creo que había una,
una que se llamaba, puede ser Vox Populi. Sí. Puede ser que con Vox empezaba, ¿viste? Pero mayormente, como vos decís, era la violita, la criolla o una acústica y salir a tocar, ¿viste? No, no recuerdo tantas bandas en esa época, Ahí, ¿viste? esto, ¿en qué lugares Después lo de recalabas cuando llegabas a Varela? O sea, ¿qué lugares recordás que eres habitué o que sabías que ibas a encontrar músicos ahí o tocando algo? me acuerdo en un bar que estaba en la esquina de la plaza donde ahora es una pinturería, Mm. que no sé si era exactamente un bar, era un pub o alguna casa de comida durante el día y después a la noche se podía tocar, ¿viste? Creo que se llamaba La Lechería, recuerdo ese lugar. Después, en ese tiempo también incursioné en otros ritmos, ¿viste? Después a medida que transcurría el tiempo, fuimos tocando también un poco de folclore, ¿viste? Te vas ampliando los gustos, Claro, ¿viste? Y sí, aprendiendo sí. otras cosas. Y yo he pasado a lo largo de todo este tiempo de ser músico, tocando diferentes ritmos, ¿viste? Claro. Así que, bueno, sí, pero el rock siempre, ¿viste? Hasta hace Además, poco, hasta hace 2 años estuve tocando rock, para pero un, en diferentes etapas pasé por diferentes estilos, digamos. claro, y para un joven, ¿no? Había mucha apertura musical en los 80, ¿no? Veníamos también de mucho tiempo de escuchar músicos, de escuchar música pasatista, a encontrarnos con el rock, con Mercedes Sosa, con Serrat, con, no sé, Silvio Rodríguez. Era un montón una revolución cultural, ¿no? Sí, porque además conocimos varios, ¿no? Si bien habíamos escuchado un poquito de la canción de protesta, ¿viste? Claro, Desde, qué sé yo, desde Quilapayún de Chile, los Olimareños, Citarrosa de Uruguay, como decía claro. Serrat, que también no era de protesta, pero tenía otra lírica también, otra música. Eh, un montón de música, ¿viste? Música de Brasil, de todo, ¿viste? Fue como una apertura donde empezamos a escuchar todo un montón de cosas Ya nuevas, ¿viste? Nuevas tenías a acceso a otra, nosotros, ¿viste? claro, acceso a otra información, porque ya podías intercambiar, bueno, desde revistas o programas de radio, e incluso ya empezás uno cuando ya llega al centro también se empieza a cruzar con colegas, con músicos, con jóvenes que tienen las mismas inquietudes, capaz que no músicos, pero sí dentro de la cultura rock. ¿Encontraste ahí gente que con la misma empatía, de las mismas inquietudes musicales? Sí, lo que pasa es que ahí fue muy cancionero, encontré gente y con este amigo que te nombro, siempre salimos a guitarrear, por ahí en cualquier lado, ¿viste? Pero después donde encontré, digamos, a nivel banda, fue en los 90, ¿viste? Porque yo, como te digo, siempre con la guitarra o la criolla o la acústica, y después en los 90 hubo como que aparecieron más bandas, digamos, ¿no? Yo encontré el otro día un folleto, debe ser del 94 más o menos, entre el 93 y el 95, suponete. Eh, donde tocábamos con la Endija, con el Claro. pájaro Bellantín, y en un momento hubo un baterista se llamaba Maximiliano, y después entró en la última etapa de la Endija, entró Sergio Quiroga. Bueno, estuvimos con esa banda aproximadamente 3 años, ¿viste? Bastante, ¿viste? 3, 4 años. Bueno, donde a lo largo del tiempo, bueno, vas mejorando, ¿viste? Porque seguís mejorando el repertorio. Eh, y uno va aprendiendo más a tocar en grupos, digamos, ¿no? ¿Cómo, y Antes cómo, de eso había estado en una banda que se llamaba La Tribu, con Javier Mesa y Eugenio, no me acuerdo el apellido en este momento, y Walter, se llama el baterista. Eugenio Pero Moreira? eso fue corto el tiempo, pero en La Endija es como que logramos desarrollar más, ¿viste? La música que hacíamos y una banda que me gustaba. Lamentablemente nos agarró la crisis con Menem, ¿viste? Y bueno, hubo que cortar ahí un poco porque estaba costando. Lo que sí de esa época, te cuento que era muy difícil conseguir instrumentos buenos, ¿viste? O sea, estaban, pero eran muy caros, ¿viste?
casi como ahora, ¿viste? Pero me parece que ahora hay más acceso, un poco más de acceso, ¿viste? Más posibilidades, ¿viste? De conseguir mejores instrumentos. En esa época nos resultaba la banda, sobre todo, conseguir Claro, buenos instrumentos, hasta que viene la buenos etapa, equipos, era creo que la muy difícil. competitividad y todo eso, el uno a uno también ayudó a que entren cosas, ¿no? Y poder tener acceso Sí, sí, a un equipo, a un buen instrumento. Incluso la cultura rock cambia también, porque en los 90, en el 94 muere Kurt Cobain, en Argentina se pone de moda el blues, de vuelta. O sea, hay toda una revolución que abarca a la gente joven, ¿no? Y Varela no sí. escapó a eso. Podemos encontrar música de blues, como de un power trio, más o menos como hacían ustedes, o una música de rock alternativo. Sí, mirá, en esa época recuerdo haber que tocamos en el Plaza Varela Rock 2. Creo que tocamos en el primero también. Pero me acuerdo de él porque encontré el folleto. Tocamos con La Morsa, con Preludio sin ley, creo que era. Sí, ¿Quién más estaba? Los Niños de Dios, la banda de graffiti. claro. La Gorda, tocaba Mariano Meis ahí. O sea, una removida, toda una banda muy buena. Y estilos, diferentes estilos, ¿viste? Nuestra banda estaba un poco orientada al blues también, Claro. pero por ejemplo La Morsa no. O sea, tenía otro sonido, ¿viste? Es que funcionaba como un bloque, ¿no? Todo el movimiento de rock en Varela, o sea que lo que menos prejuicio teníamos era en los estilos. Creo que nosotros buscábamos una conexión o un tirar todos para el mismo lado. Me acuerdo, porque Mira, al decir eso me estás haciendo acordar que se formó una comisión de músicos. En esos años tuvimos varias reuniones entre las bandas y se decidió formar una comisión. Eh, y creo que como comienzo estuvo bueno, lo que pasa que después quedó ahí, ¿viste? No se pudo, no prosperó sí, la idea, digamos, ¿no? Pero sí recuerdo de varias reuniones y buscando cómo mejorar la escena, digamos, en sí, porque era para todos, ¿viste? La escena musical, en cuanto a lugares, en cuanto a propuestas. Pero no, quedó ahí, después no supe, no sé qué pasó, ¿viste? O sea, pero quedó ahí. la vez también sirvió eso como para sostener que el rock en Varela era importante, o sea que había. Y si no íbamos a los barrios más, porque nosotros, bueno, ahora estamos hablando un poco de la escena del centro, pero nosotros en los barrios la autogestión estuvo siempre, juntarnos 3, 4 bandas a tocar en la sociedad de fomento, o en la plaza, o en una canchita. Con Eran, ustedes tocamos en la plaza, me parece, en la plaza de Varela, en la plaza Calegari, claro, ¿no? sí, 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 ¿Con sí. Instinto puede ser? Claro, claro, sí, sí, ahí nos conocimos en esa época, Sí, en que esa época. nosotros veníamos de Ingeniero Alian, o sea, de Barrio El Parque y de la Pepsi, ¿no? Y antes de llegar a Varela, hicimos nuestro circuito de tocar en el barrio, de tocar, después pasar a un boliche que se llamaba Saracho en El Pato, después pasar a Gutiérrez y después llegar a Varela y era como que encontrabas, y si no había lugares, los generabas, ¿no? Era eso. Sí. Había mucha comunión en ese sentido. Sí, sí, de un boliche de Varela me acuerdo uno que estaba enfrente a Serapio que se llamaba La Palmera. No sé si lo conocieron ustedes. Sí, sí, Bueno, sí, que ahí también se tocaba. una casa antigua. Sí, bueno, sí. Claro, Bueno, en la Plaza Calegari tocamos con la Indica, tocamos en la Casa de la Cultura, Plaza Varela Rock y bueno, en algún boliche más que no recuerdo en este momento, pero en La Palmera sí, ahí tocamos varias veces. sí, 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 era un lugar que sonaba mucho, muchas bandas. Y anterior bueno, vos me decías, anterior a La Andija, estuviste en un proyecto corto en La Tribu. ¿Y cómo fue pasar de la época de los 80, del dúo acústico, de la música, del cancionero popular, de la trova y todo eso? ¿En qué momento a vos se te despierta o te atrae
por más que el rock siempre estuvo en tu genética, va a empezar a sonar como con una banda o con el instrumento de forma eléctrica? Bueno, de algún modo siempre soñás con la eléctrica, ¿viste? Es Claro, como que siempre está ahí, ¿viste? Presente, ¿viste? Y bueno, no se daba hasta que creo que con Javier Mesa fue que lo conocí a él, que era muy chico, un poco más grande que él, y ahí decidimos armar el grupo, ¿no? Él es un poco más grande, él iba a la secundaria todavía. Así que bueno, fue conseguir un instrumento. Me acuerdo de mi primera eléctrica que era una Cayola Móvil, mirá, una guitarra la línea Cayola barata de Móvil. Fine. Sí, ¿Cómo? la línea barata de Fine era. Claro, Fine era era re barata, barato. imagínate la línea barata. Hace poco fui a visitar a mi amiga Benicia Moreno Aster y la Sí. tiene ella. Se ve que en algún momento se la vendí. Es una reliquia. Sí, sí, bueno, mi primer bajo fue un Cayola Móvil, pesaba más o menos como el respaldar de la cama de Algarrobo. Claro, Este, claro. sí, lo compré ahí en Libra, ¿te acordás cuando Libra estaba en la galería? En la galería Colón, Sí, ahí a los gordos, el gordito que me vendió eso, no sé, 140 pesos, me acuerdo. Y me traje eso, pesaba una mole, era. Pero bueno, viste, la necesidad de sonar eléctrico. tal cual, ¿viste lo que te digo con la guitarra? Yo tenía la criolla, ¿viste? Y se prestaba en ese contexto para tocar canciones con criolla o con acústica, que llegué a tener alguna vez también. Pero bueno, siempre fue como la idea de la eléctrica, ¿viste? Claro, De además, todas maneras, fue ese momento porque después pasé a tocar el bajo, ¿viste? En la Endija empecé a tocar el bajo, pero ahí sí, ahí. ¿por qué Tuve mi pasaste etapa de a- bajista y hasta hace 2 años también estuve tocando en una banda que se llama Cuatro en un Placar, estuve tocando como 4 años ahí el bajo también, ¿viste? Una banda de rock. Me fui este, hace 2 años en la banda. la Endija, pasás a tocar el bajo que por necesidad, porque ya había un guitarrista o porque te Y atrajo? estaba Marcelo Bellantic, el pájaro, y él tocaba muy bien, hicimos un trío, bueno, faltaba un bajista y digo, bueno, agarro el bajo. Claro, Y me gustó, me encantó, ¿viste? claro, sí, sí, Me sí. encantó. ¿Lograste tener así una identidad? O sea, pensar como bajista, porque una cosa es el guitarrista que toca el bajo y otra cosa es el bajista, ¿no? Sí, 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 creo que lo pensé como bajista, ¿viste? Al comienzo querés tirar algo más, ¿viste? Pero después Hasta la que te mira idea el es, guitarrista, ¿viste? hasta que el guitarrista te mira. Soy bajista, no soy el guitarrista, ¿viste? Claro, qué bueno eso. Y en esos momentos, en esa época, ¿cómo era grabar un demo? ¿Llegaban ustedes, tenían el alcance, la posibilidad o la iniciativa? ¿Estaba como un objetivo tener algún registro, o sea, musical de lo que estaban trabajando? Mirá, hace un año o dos, Benicia hizo un trabajo también de investigación, Benicia Moreno, y me pidió así si tenía algún material. La verdad que no tenía nada. Y mi hermano encontró un cassette donde grabábamos ensayos. Creo que encontró uno que tenía unos temas que estaban grabábamos en la sala de Martín Sayer, que iban muchas bandas ahí. Acá en El la curva, frigorífico se llama la en la curva, sala, en la curva. en la curva de Chávez. De Raimundo. De Berraimundo, perdón, en la curva de Berraimundo. Ahí estaba, en la sala de Martín. Y bueno, Sí. y encontramos ese cassette, sí. Mirá, la banda de la Endija cuando se terminó, habíamos logrado como un pico de creación, digamos. Estaba sonando muy bien, tenía buenos temas. Incluso ya había alguna gente que no era conocido que nos venía a ver, ya ¿viste? Es algo alentador eso, ¿viste? Cuando viene gente a verte, Boca en boca. no sabe quién es, ¿viste? Después te saludan, ¿viste? Estaba muy bueno. Y no logramos concretar, ¿viste? Porque nos separamos, no pudimos grabar ni dejar un registro que sea medianamente audible. Claro. El cassette que encontró mi hermano es más ruido que música, ¿viste?
da una pequeña idea de cómo podía sonar la banda, ¿viste? Claro. Pero no más que eso, no, no. Sí, uno creo que cuando la banda está y está funcionando, siempre tiene la idea de dejar un registro, Claro, ¿no? claro. Pero con la banda no lo pudimos hacer. Además, era más difícil que ahora, viste que ahora podés grabar hasta en tu casa. Sí, 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 sí. En el año 95 no, tenías que ir a una sala, viste, era otra movida, ¿viste? Beto, ¿qué importancia tuvo ponerle en la escena de los jóvenes músicos, eh, de los que se van formando o los que quieren superarse, la Escuela de Arte y la Casa de la Cultura en Varela? ¿Qué tenés para decir de esos dos lugares distintos, ¿no? Pero al fin importantes, creo, ¿no? Sí, de la Casa de la Cultura, yo las veces que estuve en banda, con la mayoría de las bandas toqué ahí. O sea que no, me parece que como espacio que se presta para que las bandas se puedan expresar y expresen su arte, me parece fenomenal. Toqué ahí con La Endija, toqué con la banda de música para chicos, que también estuve varios años. Eh, Y además no pasaba que para una banda llegar a la Casa de la Cultura en algún momento era era prestigioso, era como un objetivo, ¿no? Como un escalón más. sí, sí, yo siempre tuve la suerte con las bandas que estuve, de poder tocar ahí, digamos, ¿no? Y desde luego que es importante porque es un lugar que está en el centro y visibiliza un poco más lo que uno hace, ¿no? Claro. ¿Y vos pasaste por la Escuela de Arte también para formarte Sí, algo? sí. Fui estudiante en el primer año en el que se creó la Escuela de Arte, después dejé, y después un montón de tiempo regresé y bueno, y me recibí en la Escuela de Arte. Obviamente que me parece fantástico que haya un lugar para estudiar arte en Varela. Fíjate que no todos los municipios cercanos lo tienen esa posibilidad de contar con una escuela de arte, donde el que desee, lo quiera hacer, puede ir a estudiar, ¿no? Y recibirse y trabajar de lo que estudió. Así que, no, me parece fantástico que haya una escuela de arte acá en Varela. Y vos después de la Andija, bueno, te dedicás un poco también a otros proyectos, ¿no? Pero, ¿y el rock cuándo lo retomás? ¿O siempre estuvo el proyecto musical del rock? Mira, fue surgiendo a medida de que aparecían proyectos. Por ejemplo, después de La Endija, estuve en La Brocha, en la primera Brocha con el Negro López, que si bien hacíamos temas de folclore, pero era un folclore, te diría, como alternativo, ¿viste? Para esa época, ¿viste? Claro, algo moderno. Bueno, tocábamos folclore, era un trío con batería, y yo tocaba el bajo, y hacía arreglos con pedalera, ¿viste? O sea, tenía algo de la estética de rock de pronto, ¿viste? Tenía una actitud de rock también, en parte. Si bien hacíamos folclore, pero tenía eso, ese plus, digamos, ¿no? Y después de ahí estuve como aproximadamente 3 años también. Duró bastante, incluso con eso sí grabamos con La Brocha. Yo me fui de La Brocha en el año 89 o 99, 99, no, 99. Claro. Y bueno, logramos grabar un demo, participó Ginoy ahí de invitado, gran Sí, músico de Varela. ¿Cuántos músicos que tenemos en Varela, che? sí. Impresionante. Y por Y eso, bueno, lo invitamos a tocar él, tocó 2 temas, me acuerdo. claro. Después de eso hice como un parate y después estuve en una banda de folclore, que esta sí era de folclore clásico. También estuve como 5 años más o menos. Mientras estaba con eso empecé en una Acá banda en de música Varela, acá en Varela, la banda de Varela. con gente de acá, de Varela y de Berazategui. Bien. De eso también hay algún registro por ahí. ¿Cómo se llama la banda? Después, Trovar, Ah, Trovar, sí. Después de eso, empecé con música para chicos, con otros profes de música, eh, con el apoyo del inspector de ese momento de artística de acá, de la Argentina.
Así que estuve aproximadamente desde el año 2009 hasta el 2014 en esa banda, que también estaba buena porque hacíamos un recorrido por diferentes ritmos, ¿viste? Ya sea latinoamericanos o diferentes ritmos del folclore, incluso hasta rock, que todo para chicos, ¿viste? Había, Con había ellos una, también grabamos demos. había una visión más amplia en ese momento, ¿no? En el país, incluso bueno, con el canal Encuentro, con un montón de proyectos y de programas que veían al arte también como una herramienta para la educación, ¿no? Tal cual, y la música, te das cuenta después que, bueno, es una. ¿Viste? Te puede gustar más o menos algún tipo de género, pero es una, la música es una, ¿viste? No, no es para dividir. No, Yo, y además, volviendo a los años 80, cuando era como más radicalizado el rockero, ¿viste? El rockero era rockero. O no, sí, a mí no me gustaba la cumbia en ese momento, por ejemplo. Me gustaba el rock y el folclore, nada más. ¿Viste? Era como que ponía una barrera, ¿viste? claro, Pero después, por ejemplo, te cuento mi caso con la cumbia, fui a estudiar el ritmo de cumbia, ¿viste? La percusión. sí, Y bueno, si bien no escucho cumbia, no escucho habitualmente cumbia, pero entendí que tiene su ritmo también, ¿viste? Como la tiene cualquier música, ¿no? sí, sí, Cada seguro. uno tiene su feeling, su riqueza, su ritmo, su forma de tocar y de ser, de sonar, ¿viste? Y además, como varelenses que somos, conocer la cumbia es desconocer al barrio también, ¿no? Desconocer Sí, toda nuestra cultura. Y además, sabemos que la música no ocupa lugar en nosotros, o sea, podemos tener todo lo que querramos, o sea, escuchar, investigar, que nos guste, que no nos guste, escucharlo, ya sea para diversión o para reflexión, es algo que no ocupa lugar, que por ahora es gratis, en el sentido de que podemos sintonizar, incluso encontrarla en cualquier lado, y las nuevas tecnologías nos hacen llegar más rápido a lugares que capaz que cuando éramos pibes, como decías vos, te manejabas vos conociste la música por revistas antes que por escucharla. tal cual, Claro. exactamente. Y ahí vos decías que en el barrio tuviste tu primer encontronazo con una banda, con la de Richard, ahí vecino tuyo, y después, ¿cómo veías la escena cuando venías a Varela? ¿O había una escena de rock? ¿Había músicos que vos decías, no sé, reconocerlos? O no músicos solamente, sino gente perteneciente a que decías, ¿encontrabas rockeros en la noche o en los lugares que ibas a ver bandas o a tocar? Sí, eso siempre hubo, pero se daba más en los 90. Yo en los 80 poco anduve por Varela, ¿viste? Mm. No, iba a tocar con el Negro López a los pubs, como te contaba hoy, con la guitarra criolla o acústica, pero recuerdo alguna vez cruzarlo a Darío Medina también. Claro. Eh, Uno de los pioneros. Ido ahí en algún pub, una tocata, un genio de la viola. Sí. Eh, pero sí, eso, ¿viste? No más. Y en el barrio, vos decías que bueno, en el barrio había una banda que te había llamado la atención, pero que después no había mucho, ¿no? Eh, No. Esto, lo de la primera banda que escuché, esta, la de Ricardo, esto te estoy hablando del año 75, 76, no sé, por ahí. claro, claro, ¿viste? Era Mediados de los 70 impensado. tiene que haber sido. Impensado encontrar, Era o sea, mucho, para un pibe, ¿cuántos años sí, tenías? yo tendría 15, Claro, 15 años, claro. Eh, 6. y ponele como para ir redondeando. A tu opinión o qué reflexión te genera que, o sea, ¿cómo ves? ¿Vos pensás que hay una escena del rock en Varela, que existe un rock varelense que a raíz de toda su historia, ¿no? Porque a raíz de eso lo estamos contando acá, eh, tiene una identidad propia, hay un espíritu rockero, sacando que el rock es más que música, es un movimiento Sí. ideológico, o sea, una postura ante la vida. ¿Encontraste y te sentiste identificado con esas cosas? Mira, yo como te decía hoy, hace 2 años
Dejé la última banda de rock en la que toqué. Era Cuatro en un placar. Creo que ellos siguen tocando. Lo que noté es que sí, había bandas en ese momento, ¿sí? No podría definir como que hay un estilo, algo que identifique a la música de rock de Varela, porque hay bandas y mucha música diversa, digamos. Pero no podría decir que hay algo que identifique al rock de Varela. Sí me parece a veces que hubo una gran identificación con la música de blues, ¿viste? Claro. En Varela, de rock and roll y blues, digamos, más clásico, digamos. Si bien hay otras bandas, Pero también, o sea, también identificar a Balear, pero por eso fue como que me pareció en un momento, ¿no? Porque fue en las bandas fue que yo toqué, estaban más orientadas a ese estilo de música, ¿viste? claro, y encontrabas a más pares tuyos. Pero una escena, o sea, Exactamente. pero vos sentís que hubo un circuito, que hay un lugar, o sea, que siempre estamos pasando un momento difícil, ¿no? En lo mundial, con el tema de la pandemia, pero también estamos viendo mucho deterioro en los espacios culturales para el rock. Pero en su momento sabíamos que había lugares para tocar, no sé, hace 3, 4 años vos tenías tu banda y podías tocar por lo menos en 2, 3, 4 lugares donde la gente, un bar, una pizzería, un club, un festival por la municipalidad, o sea, siempre, y eso se alimentó de una escena, ¿no? Hay una escena rockera en Varela, por más que no tenga una identidad musical, estrictamente, estéticamente musical, sino de decir que sí, hay pibes que en cualquier barrio hoy están aprendiendo a tocar la viola como aprendiste vos hace 40 años, ¿no? Sí, mira, en cuanto a los lugares, nosotros tocamos con esta banda, con esta última banda, tocamos mucho, más que nada fuera de Varela, ¿viste? No sé por qué se fue dando así, pero notamos que en todos lados, a veces están los lugares, ¿viste? Pero yo lo que diría es que no hay que aceptar ciertas condiciones de algunos lugares donde te exigen eh, vender entradas o lo que sea, ese tipo de cosas que se estila mucho más en el rock que en otros estilos, digamos, ¿no? Sí, Eh, Me parece importante el espacio que brinda la Casa de la Cultura y los lugares que hay para tocar desde que ofrece la municipalidad, pero también me parece que tendría que haber más lugares para que las bandas puedan tocar, porque a veces no se puede o no se tocan las condiciones que uno quisiera, digamos, ¿no? claro, sí. También noto que hay muchos músicos, los veo, me cruzo, y siempre surge el mismo tema acerca de ciertas dificultades que surgen a la hora de tocar, de los espacios que hay, ¿no? Es mucha la Claro, gente yo que toca. el otro día pensaba que, o sea, la escena tiene que tener tres patas importantísimas y fundamentales que tienen que funcionar sincronizadas, que es el artista, el Estado y el empresario. O sea, si ninguno de esos, si Sí, tal esos cual. tres se desincroniza, ahí ya hay un desfasaje. El artista poniendo productos de nivel, generando ideas, propuestas. El empresario dando las condiciones óptimas, porque eso lo va a hacer ganar plata también, le va a ser remunerado y puede remunerar al artista. Y el Estado como controlador de la seguridad, proponiendo la seguridad, pero también las leyes y las reglamentaciones adecuadas, ¿no? Y creo que ahí es donde estamos medio haciendo un poco de cortocircuito. O sea, Sí, puede ser. estamos en un momento no muy bueno para la cultura, Marela, en el sentido de los espacios. No hablo de la Secretaría de Cultura, sino la cultura de los pueblos se hace en las calles. O sea, Tal cual. los bares, en los clubes, en la estación de tren, no sé, en las ferias artesanales o en el conservatorio. Pero no tenemos, o no está bien visto en Varela hoy. No sé, eso es lo que yo noto, a raíz de un par de cosas que van sucediendo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Yo escucho a gente conocida que tiene dificultades para tocar en la calle, por ejemplo. Claro. Y eso tendría que ser libre, Sí, ¿entendés? incluso, O, por ejemplo, o determinar desde quién está a cargo de esas cosas ciertos espacios callejeros para que los músicos y los artistas se puedan expresar. no, seguro. Creo que el INAMU hay instituciones que están laburando en eso, pero a nivel nacional. Tiene que estar Claro, no, yo hablo a nivel de Varela. sí, claro. Ponele, hay cosas simples que se podrían hacer, qué sé yo, en el ferrocarril, armar una grilla para un registro de artistas callejeros y darle un horario que para laburar a cada uno, ¿entendés? Y blanquear eso, Totalmente. y no estar en línea, o sea, con la clandestinidad, con lo ilegal, porque cuando vos estás cerca de lo ilegal, viene el policía, te coimea, viene el vecino y desconfía, te llevan preso, viene el que vende alfajores y te echa. O sea, hay un montón de cosas que el artista callejero sufre, ¿no? Y es, aparte de No, ser. desde luego, porque también tengamos en cuenta que lo que produce el arte del artista callejero es tan valioso como el que no hace el arte en la calle. Entonces tiene que tener su espacio, Claro, y además es su profesión y su trabajo. tal cual. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con sentido común nada más, imagínate. O sea, pensando 2 minutos seguidos, pensando y buscando ideas. Y creo que la forma principal es escuchar a los protagonistas, ¿no? Escuchar al músico, al artista, escuchar al empresario, al tipo que pone un boliche, una pizzería, y pone un escenario y tiene la ilusión de que venga gente y vender comida y que la banda toque. Y después viene alguien y te lo clausura porque, no sé, ¿entendés? Porque tenés la lamparita gastada. No, Y no, seguro. nos Sí, ha sí, pasado. hace poco leía el otro día, acerca del Centro Cultural Borderó. Me pareció una pena que se cierre, como estábamos charlando, tampoco es que sobran lugares donde mostrar, ¿no? Aparte de la, O sea, nosotros de la Casa de la quizás, Cultura. Es una pena que es un lugar dedicado a la cultura, a un espacio para que se expresen los artistas, haya sido cerrado, me pareció una pena. además no monopolizar los escenarios, ¿entendés? Este era un escenario, un emprendimiento personal de un amigo nuestro, un conocido nuestro que invirtió toda la vida ahí. Yo tuve la posibilidad de ir a verlo y era de primer nivel el escenario, el sonido, las luces, la seguridad, los matafuegos, el alcohol en gel. Y el tipo apostó a eso y le cortaron las piernas. ¿Entendés? No, seguro. Sin sentido, porque ¿sabes qué importante es eso? ¿No? Sabemos lo importante que es para la comunidad eso. ¿Entendés? Por más que sea un emprendimiento independiente, el tipo paga impuestos, paga seguridad, hace laburar a los pibes del barrio para que, no sé, para que sean mozos, contrata a un sonidista, manda a hacer afiches. Todo eso genera una rueda donde todos nos beneficiamos. Y cortar eso porque, ¿viste? Es más fácil. Creo que nosotros últimamente estamos, en vez de buscar soluciones, buscamos salidas, ¿viste? Eh, y nada, nos pasa ahora con la pandemia. O sea, es más fácil cerrar todo que ponernos a pensar si realmente es necesario abrirlo porque hay mucha gente que está viviendo de. Pero bueno, son cosas que esperemos que con el tiempo se solucionen. Pero bueno, Beto, quiero agradecerte esta charla, porque en base a todo esto que estamos charlando, estoy charlando con todos, hablé con el negro, con con Gustavo, ayer hablé con Baldi, con todos, con Rubén Guito, con Omar Moreta, que está en España, y así un montón de gente que en distintas épocas, con Mariano Meis, con Hernán Castellano, vamos a ir contando un poco lo que fue la escena del rock en Varela, ¿no? Que no es poco, es mucho. Buenísimo, un gran trabajo, che. Sí, estamos arrancando, ¿viste? Esto es un trabajo que va, por suerte, hay muchos protagonistas, y no solamente los músicos, sino que también hay mucha gente que fue parte de la escena que también está bueno que lo cuente, ¿no? Desde el público hasta
el que nos vendía las guitarras o el dueño del boliche. Así Tal que, cual, cada uno aporta su mirada, digamos. sí, seguro. Así que Beto, bueno, estamos en contacto y gracias por el tiempo y cualquier cosita que necesites te voy a estar hablando para ver que nos cuentes un poco más. Dale, dale. Un abrazo y bueno, nos estamos Dale, viendo, Gustavo. y eso sí, si encontrás material viejo, o sea, fotos, afiche, todo eso, mandame las fotos, o sea, Dale, digitalizado, ¿eh? Porque yo estoy haciendo dale, también dale. una carpetita con toda esa parte gráfica. Ok, ¿Vale? Hablamos. nos vemos, Gustavito.